Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en esta convocatoria que estamos haciendo pues a clientes de Obetus y de H Integro antes de cerrar el año. Y lo que queremos hacer es comunicar un poco ante tanto mare magnum de noticias que ha habido últimamente y inquietudes que ha habido también por parte de los clientes, pues antes de cerrar el año, tener un poquito de reflexión de cómo se está cerrando el año, cómo se espera que avance el siguiente año según los pronósticos, según los criterios de política económica que dieron vida al presupuesto para el siguiente año 2023 y que puedan ser una idea, tener una idea a nosotros como empresarios en qué nos puede ayudar o qué tenemos que hacer al empezar el año. ¿Para qué? Pues para mantener nuestro negocio a salvo o nuestras finanzas personales a salvo, ¿no? Por eso le titulamos a esta sesión 2023, no hay reforma fiscal, sin reforma fiscal. Yo empresario, ¿qué es lo que debo hacer? Sabemos que no existió como tal una reforma fiscal, no hay aumentos en tasas, no hay aumentos en tarifas. Sin embargo, el gobierno federal está esperando una recaudación y esa recaudación entonces, ¿por dónde puede venir? Y al saber por dónde puede venir, pues, ¿qué es lo que tengo que yo hacer para cuidarme de mi situación personal y empresarial? Por eso el objetivo es este, que ustedes conozcan tanto aspectos macroeconómicos y de recaudación que se están esperando para el cierre del 2023 y también algunos aspectos que han salido publicados en los últimos 2 meses que van a ser necesarios implementar en sus prácticas administrativas para mejorar, para prepararnos de una mejor manera en el desempeño que vamos a tener en el siguiente año 2023. Ese es el objetivo, es compartirles un poco lo que hemos escuchado en diversos foros en los que hemos estado participando, también pues a través de la información que nos llega a través también de esos foros en los que participamos, pues de una vez hacérselos ver a ustedes como empresarios y también lo que vimos en el año 2022, qué pasó, sobre todo aquí en Nuevo León, en materia de recaudación, que nos obliga al, a poner mayor atención a ciertas prácticas. Y es lo que queremos ahorita compartirles. Para eso vamos a girar alrededor de 4 puntos. Primeramente vamos a mencionar algunos aspectos macroeconómicos del cierre del 2022, todavía estimados porque todavía no cerramos el 2022, y también los proyectados o estimados para el 2023, que fueron los considerados para el presupuesto de ingresos y de egresos a nivel federal. ¿Cómo está el tema de la recaudación esperada para el siguiente año? Porque al final los contribuyentes somos los que damos esa recaudación y nos da una idea, por lo tanto, de dónde van a venir las iniciativas por parte del SAT para poder obtener esa recaudación. Hablaremos algo de los costos laborales de este 2023, que es un punto que nos va a pegar mucho a las empresas y hay que manejarlo con mucho arte. Y al final, pues una serie de recomendaciones o reflexiones de qué es lo que podemos hacer una vez iniciado el año 2023. Muy seguramente vayamos a convocar también a otra reunión como estas, ya iniciado el año 2023, porque de seguro pues todavía va a haber algunas noticias esta semana y la siguiente y la primera del 2023 y tendremos que actualizar esta presentación. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a hablar de esta agenda. Y el primer punto es este, los aspectos macroeconómicos de cierre del 2022 y los estimados del 2023. El primero, ese impuesto escondido que todos sufrimos, que es la inflación. ¿Por qué impuesto escondido? Pues porque tenemos un ingreso que cada vez nos, no nos permite comprar lo mismo, ¿verdad? Vamos perdiendo poder adquisitivo. Esa es la inflación. Y se espera que cerremos alrededor del 8.6%, 8.5%,
según la información del Banco de México. Pero cuando empezó este año, al cierre del 2021, la estimación que había proyectada era del 5.5, es decir, si hemos estado por encima de lo proyectado. Y para el año 2023 se está estimando, según los criterios generales de política económica, que estemos el próximo año en 3.3%. Sin embargo, en diversos foros en los que tuve oportunidad de acudir, donde hubo pues, economistas de buen nivel hablando de este tema, incluso también en una reunión a la que pude acudir de una comida con el subgobernador del Banco de México, pues hablan de que probablemente vamos a andar alrededor de los mismos parámetros que hemos tenido este año. O sea, todavía va a haber un entorno inflacionario el año siguiente. Entonces, este estimado que se generó para el 2023, para lanzar el presupuesto, pues realmente no va a ser algo real. Sí se estima que estemos en un entorno como el de ahora, como el 2022, que se estima un 8.6% de inflación de cierre. Entonces, ese es el primer aspecto a considerar. Para el siguiente año, los precios van a seguir subiendo. Por lo tanto, en mis insumos, en mis gastos, es muy probable que también vaya a sufrir esos incrementos. La tasa de interés interbancaria, pues anda estimándose para el cierre del 2022 en un 10.5%. Se estima que para el siguiente año pues va a andar igual, alrededor del 11%, 2.5, 11%, y que para las empresas, si una empresa quiere solicitar créditos, pues va a estar arriba del 17%. Es decir, todavía si una empresa va a estar accediendo a créditos bancarios, los créditos bancarios pues van a estar arriba del 17, 18%. Pero eso también nos obliga a que en finanzas personales paremos bien la antena, porque si traemos temas con tarjetas de crédito donde la tasa es variable y no podemos liquidar el total, pues eso puede pegarnos en un entorno donde las tasas de interés estén altas, ¿no? El PIB, que es el crecimiento económico del país, se había proyectado, bueno, se proyecta más bien que cierre este año en un crecimiento de apenas el 0.3%. Esa noticia salió esta semana o la semana pasada, cuando se había presupuestado un 3.4%. Para el año 2023 se está estimando en la ley de ingresos que también haya un crecimiento del 3%, cuando lo que estiman algunos especialistas, aquí estoy tomando a El Financiero, Enrique Quintana del Financiero, ellos estiman el 1.2% para el siguiente año, o sea, lejos de lo que está presentado como proyecto para el siguiente año. Y bueno, para esto hay muchas variables las que se toman para generar estos puntos, pero nosotros ahorita lo importante que debemos de considerar es que el entorno como se está viendo es que el crecimiento económico de manera general del país pues no va a ser tan pujante, ¿verdad? El dólar se estima que cierre alrededor de 19.7 pesos. Al día de ayer había en esta cotización en el Banco de México, y en diversos foros se habla que el siguiente año va a estar todavía en 20 pesos. No se estima que crezca tanto el tipo de cambio debido al efecto de exportaciones, al efecto de remesas que están trayendo los paisanos y a la inversión extranjera, que es un punto muy importante. O sea, los extranjeros están viendo a México todavía de una manera atractiva por la cercanía con Estados Unidos. Y es por eso que hablan que el norte del país no refleja realmente lo que se espera para el país completo, porque el norte del país hay un comportamiento diferente, por lo que le llaman el nearshoring, que es muchas empresas se quieren establecer aquí en el norte del país, en la franja norte, por la cercanía con Estados Unidos.
Les es muy caro estar en Estados Unidos, pero México sigue siendo muy atractivo para ellos desde el punto de vista también de elementos técnicos, de personal técnico calificado, eh, y de también pues, de la mano de obra, ¿no? Entonces sigue siendo un factor importante. Eso hace que haya inversión extranjera, que pueda haber algo de derrama en el entorno social, en el entorno económico, y podamos ver aquí en México no tan complicada la situación en el norte de México como pudiera verse en otros lugares. Y esto sí es una realidad. Aquí en Nuevo León, recientemente estuve en una plática donde nos hablaban de que hay empresas que están en lista de espera para entrar a Nuevo León porque no hay suficiente infraestructura todavía desarrollada. Entonces, sí, este tema del nearshoring creo que lo vamos a tener todavía el otro año favorablemente en el norte del país. Pues dentro del aspecto macroeconómico, pues es importante que nos llevemos estas ideas. Entorno inflacionario, eh, tasa de interés elevada con respecto a lo que veníamos trayendo en los últimos años, y un dólar parece ser que estable. El norte del país con actividad económica muy diferenciada al resto del país. Vámonos al segundo punto de la agenda, que es la recaudación esperada. La recaudación, o sea, los impuestos, son lo que nutren principalmente las arcas del gobierno para que se destinen a todos los proyectos o a todos los programas que hay en el país. Y poniéndoleselo nada más así en forma de bullet, de puntos, creo que lo más relevante es esto. Se estima que haya una recaudación mayor al 2022 en 11.5%. Y aquí empiezan las primeras disyuntivas. Se espera recaudar más a contrario del crecimiento económico del país. Si se estima un crecimiento del 3%, la recaudación aumenta en un 11.5%. O sea, está desproporcionada. Significa que van a estar buscando maneras de cómo recaudar más. Esto es complicado, pues porque no hubo aumentos de tasas, ni de ISR, ni de IVA. Entonces, ¿de dónde se piensa recaudar más si la base de contribuyentes viene siendo la misma y no hay incrementos en tasas? Se espera que haya una actualización en la tarifa del cálculo del impuesto sobre la renta en las personas físicas. Las personas físicas pagan su impuesto sobre la renta con base a una tarifa que te indica, por ejemplo, de un rango de 0 pesos a 3,000 pesos se paga este impuesto. De 3,000 a 7,000 pesos o a 10,000 pesos se paga este impuesto. Son límites inferiores y límites superiores. Esa tarifa se va a actualizar, lo que significa que una persona que probablemente que gana 10,000 pesos, ahorita le salen 800 pesos a pagar de ISR. Con la actualización de las tarifas, si sigue recibiendo los 10,000 pesos, por ahora ya no va a pagar 800, va a pagar a lo mejor 500 o 600 pesos. Entonces va a haber una recaudación menor de ISR en personas físicas siempre y cuando se mantengan los ingresos. Si la persona física recibe más ingresos porque también se actualizan sus ingresos, pues van a ir de la par los crecimientos de ISR también. En las personas físicas, cuando se les pagan a los asalariados, a los que reciben un salario, se les paga su salario, entra en juego una tarifa que se llama subsidio al empleo. ¿Qué es el subsidio al empleo? Es un monto que te subsidia el gobierno de impuesto para personas que reciben ingresos menores a 7,000 pesos mensuales. Por ejemplo, una persona que gana 6,000 pesos, le salen a pagar 800 pesos de impuesto, pero el gobierno le subsidia 500. Entonces, nada más paga 300 pesos de impuesto. Eso es subsidio al empleo. Pero esa tarifa ya tiene más de 10 o 12 años que no se actualiza y no se piensa actualizar. Al ir subiendo los ingresos de las personas físicas simplemente por temas inflacionarios, lo que sucede es que esas personas que
que hacían uso de la tarifa del subsidio al empleo van a dejar de percibirlo. Entonces, al dejar de percibirlo, pues va a dejar de haber ese apoyo de subsidio al empleo. Algo que también va a impactar en la recaudación va a ser que no se espera, no han publicado que vayan a actualizar tarifas, límites, montos límites relacionados con las deducciones. Por ejemplo, los autos. Los autos tienen un límite de deducción de 175,000 pesos. Pues ya no hay autos de 175,000 pesos. Si actualizáramos eso, ese valor andaría cerca de los 400,000 pesos. No se actualizan. Por lo tanto, las empresas tienen menos posibilidad de deducción de un auto. Viáticos. Los viáticos hay unos montos establecidos por día, por noche, en hoteles, en alimentos, pues tampoco tienen rato de que no se actualizan. Las rentas de vehículos, las colegiaturas, en el caso de deducciones personales, desde el 2011 que no se actualizan. Entonces, al no actualizarse, pues realmente pierden atractividad para las personas físicas, pueden deducir menos y por lo tanto el impuesto es mayor. Entonces, esto está afectando para que también la recaudación no baje, ¿verdad? Y lo más delicado es esto último que les ponemos aquí, la atención a la fiscalización. El SAT, a donde le está atendiendo ahorita mucha atención, es a la fiscalización. Recordemos que estamos en un ambiente de entorno digital, entorno electrónico. A través de los CFDIs, a través del Big Brother fiscal que he platicado en otras ocasiones, y que si alguno de ustedes no ha estado presente, lo puede encontrar en la página, en el canal de YouTube de Obetus. La atención a la fiscalización es un tema donde van a estar las pilas puestas por parte del SAT y de los estados. Ya lo vivimos en este año con los convenios de coordinación fiscal de Nuevo León con la federación, y es lo que están revisando. Cuando hay atrasos, cuando hay errores de lo que dice el CFDI con lo que estás presentando en declaración, o no errores, discrepancias más bien de lo que dice un CFDI con lo que dicen las declaraciones, ahí es donde están enfocando mucho el tema de la fiscalización. Por lo tanto, lo que vamos a requerir nosotros en nuestras empresas y en nuestras finanzas personales es prevención y educación. No hay de otra. Para poder soportar ante alguna llamada del SAT, ante una invitación del SAT, podérselos rebatir. Con esto concluimos el segundo punto de la agenda. Hablamos primero de aspectos macroeconómicos, luego hablamos de la recaudación esperada, que se espera más recaudación en un entorno que no crece realmente. Por lo tanto, lo que va a obligar es a que el SAT recaude a través de fiscalización, a través de invitaciones a revisiones, de auditorías presenciales, de auditorías digitales, de correos electrónicos, de crear cierto terrorismo fiscal. Así es como va a recaudar el SAT. Vámonos al tercer punto, que está dentro del entorno que vamos a vivir el siguiente año. Es el aspecto de los costos laborales. Los costos laborales del 2023 tiene varios componentes. El primero de ellos, que no a todos los afecta, pero sí es importante tenerlo en el radar, es el aumento al salario mínimo, que es del 20%. Ojo, es al salario mínimo. Y aquí vemos en esta gráfica cómo el salario mínimo del 2018 al 2023, lo que ha aumentado el salario mínimo. En el 2016 se firmó un acuerdo donde se buscaba desvincular el salario mínimo con todo lo relacionado con cuotas, multas, sanciones que estaban indexadas por salarios mínimos en las leyes. Para eso se creó la UMA, la Unidad de Medida de Actualización. Y a partir del 2016, la UMA solamente va creciendo cada año con base a la inflación.
pero el salario mínimo sí ha crecido con base a los acuerdos que llegan la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y estos han sido los acuerdos, un aumento casi del 20%, entre el 15 y el 20% cada año, al grado de que ahora, el siguiente año, el salario mínimo va a estar en 207.44 pesos diarios. En la frontera norte, algunos estados en la frontera, como Reynosa, como Matamoros, estos estados, estos países, estos municipios, su salario mínimo va a estar en 312.41 pesos diarios. Y el resto del país va a estar en 207.44 pesos. Hay una diferencia de 104 pesos entre una y otra diariamente. Entonces esto es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque nadie puede ganar menos del mínimo. Eso es lo que busca el salario mínimo establecer, ¿verdad? Que nadie puede ganar menos del mínimo. Y lo que nos obliga a todas las empresas es que también en los salarios bases de cotización, con lo que tenemos a nuestros empleados en el salario mínimo, tiene que estar por encima de estos salarios. ¿Qué significa? Pues lo que significa es que si hay alguna empresa que tiene salarios diarios, bases de cotización menores a estos, según su zona, vamos a tener que hacer un ajuste forzoso, ahí sí, porque están en el salario mínimo, y también, por lo tanto, va a aumentar el costo del seguro social. El costo del seguro social y el costo del Infonavit y también los impuestos estatales del 3%, ¿no? 3% sobre nóminas, 3% sobre salarios. Entonces hay que tomar nota de esto porque tendríamos que hacer una revisión de salarios a partir de la entrada del año 2023. Otro punto a considerar en los costos laborables, que este es el tema más álgido, más complicado de entender en este entorno, es que adicional al salario base de cotización, si las personas están cotizando abajo del salario mínimo en el salario base de cotización, pues va a implicar, tenemos que hacer el ajuste. Y adicionalmente, la manera en que se pagan las cuotas de seguro social, hay diferentes regímenes. Uno de ellos es lo que el patrón aporta para el trabajador en el concepto de cesantía en edad avanzada y vejez, o el retiro, ¿no? De la FORE. Y aquí desde el año 2022, o finales de 2021, se definió que a partir de este año 2023 habría un aumento gradual a estas cuotas que van a concluir en el 2030. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que lo que se va guardando en la FORE no es suficiente. Entonces, se requiere ir guardando más para mejorar en algo el retiro o la pensión final. Y el aumento va a ser, actualmente paga el patrón un 3.15% del salario que se va a esa cuenta del trabajador de la FORE, pero va a ir creciendo hasta llegar al 11.87% en algunos casos, de una manera gradual. Me refiero a esto a un aumento de la cuota patronal, es decir, los patrones van a tener más costo de seguro social a partir del siguiente año. Y aquí hay una tabla que nada más se las voy a explicar de manera general de cómo se determina, pero lo que indica es que si la persona, si el empleado trabaja, si el empleado tiene un salario base de cotización de un salario mínimo, entonces el patrón aporta el 3.15% y siempre aportará el 3.15% hasta el 2030. Pero si gana de 1.01 salarios mínimos a 1.50 UMAS, y fíjense aquí el error, ¿verdad? Salarios mínimos a UMAS, así está establecido, aquí está oficial esta tabla, pues va a ir de 3.28 hasta subiendo hasta 4.20. Si el empleado gana de 1.51 a 2 UMAS, de 3.58
a partir de este 2023 hasta 6.55. Actualmente por todas las personas se paga el 3.15. A partir del siguiente año va a ser diferenciada la cuota patronal, la aportación patronal, según el rango de salario y va a ir creciendo hasta llegar al 11.88 en los casos de 4 UMAS en adelante, con un crecimiento anual hasta el 2030. ¿Qué implica esto? Pues implica también un costo laboral mayor al que veníamos trayendo en este año 2023. Esta tabla está mal hecha. Hay un error que esperamos que venga una aclaración pronto, pero así tiene ya un año y medio publicada y no han hecho la corrección. ¿Cuál es la corrección? Pues que está mezclando unidades de medida de actualización, las sumas, con los salarios mínimos. Y los valores no son iguales. Ya vimos que el salario mínimo pues, va a estar en 207.44, cuando la UMA está, en este año está en 97 pesos. Si sube, pues va a subir a lo mejor a 108, 109 pesos de la inflación, todavía muy por debajo del salario mínimo. Entonces, las comparativas, este renglón es más alto que todos los demás cuando se supone que iban a ser graduales crecientes, ¿no? Entonces hay una confusión ahí que todavía no hay aclaración por parte del Seguro Social. Esperamos que se va a aclarar a cierre de año y que van a convertir esto en UMA, ¿verdad? 1.0 UMAS, 1.01 UMAS como rango pues de rango de ubicación de los salarios, ¿no? Entonces ya llevamos 2 consideraciones para el costos laborales. El aumento al salario mínimo, que no le va a aplicar a todas, solamente le va a aplicar a aquellos que ganan menos del mínimo, y sí va a aplicar si estabas tú con alguna estrategia donde tenías a la gente con salarios mínimos en seguro social, pues habrá que revisar eso, ¿no? Y el otro punto a considerar es que va a haber un aumento en el costo laboral por efectos de la aportación patronal a la FORE. Y ese crecimiento, pues ese costo va a estar en crecimiento hasta el año 2030. Vamos al tercer punto relacionado con lo laboral, y esta es la noticia de la semana pasada, donde finalmente ya procedió el proceso legislativo, ya se autorizó para el concepto de vacaciones. Hubo un aumento en los días de vacaciones. Y esta es la tabla final que quedó. Cuando una persona cumple un año de trabajo, un año de antigüedad en su trabajo, tiene derecho a 12 días. Antes eran 6. E iban creciendo 2 días durante los primeros 5 años. Y eso se mantuvo. Nada más que ahora el rango de salida va a ser 12 días. Al segundo año de trabajo va a ser 14, al tercero 16, al cuarto 18, al 5 20 días, y luego ya por bloques de cada 5 años pues va a estar aumentando en 2 días. Es decir, el aumento de vacaciones va a traer también implicaciones en costos laborales en las empresas. Aspectos a considerar de esto. El año que viene aquí en referencia es el año de antigüedad que se cumple en el 2023. A ver, si tengo una persona que traía 3 años de antigüedad conmigo y va a cumplir 4 años en el 2023, significa que al cumplir su 4.º año va a tener derecho a 18 días. Lo de los años anteriores quedó atrás. Ahí todavía fue vigente la ley anterior. Aquí lo que va a marcar es según la antigüedad que se cumpla en el 2023. Lo que marca la ley es que dice que son 12 días de vacaciones continuos por lo menos. Y aquí es donde empezamos a complicarnos. 12 días de vacaciones continuos por lo menos, estamos hablando de 2 semanas. Eso va a traer un impacto en los procesos de trabajo en las empresas, en el cubrir la atención a la producción, la atención al cliente, la atención a procesos internos. Va a complicar los flujos, los procesos.
te indica que el periodo a tomar es de común acuerdo y que la anticipación para solicitar las vacaciones tiene que ser según las políticas que estén rigiendo en cada empresa. Por lo tanto, ustedes pueden ir tomando nota de esto. Va a ser muy importante establecer las políticas de vacaciones en cada lugar, ver el tema de cómo va a afectar los procesos, si vas a poder autorizar 2, 3, 4 personas a la vez, si puedes, no puedes, con qué anticipación te las tienen que solicitar para que tú te cubras en ese periodo. Entonces no es tan atractiva esta noticia cuando sabes lo que implica en un proceso interno el cubrir esta prestación. Entonces esto es muy relevante porque además de que va a traer un incremento también en el costo de la prima vacacional, se mantiene el 25%, pero eso también va a afectar el salario base de cotización en el Seguro Social, lo que va a implicar en más costos de Seguro Social, porque ahorita el factor de integración en la mayoría de las empresas está con los salarios, con las vacaciones de ley, y ahora al hacerse más vacaciones va a cambiar el factor de integración, va a cambiar el salario base de cotización y por lo tanto el costo de seguro social también va a cambiar en la empresa. Entonces es uno de los puntos más complicados que hay que tienen que analizar internamente cada empresa para ver cómo lo van a solventar, porque esto es un tema directivo, estratégico dentro de la empresa para ver cómo cumples con esta obligación sin que se te perjudique a ti en tema de costos ni en atención a clientes, atención a, a los procesos que cada persona atiende. Y el otro punto que está relacionado con los costos laborables, pues también es el tema de la inflación. El tema de la inflación se está estimando cerrar el 2022 en 8.5%, 8.6%, alrededor de eso. Pero fíjense los entornos inflacionarios de los últimos 3 años. Traíamos entornos muy bajos incluso hasta el 2020 y a partir del 2021 crecieron. Esto significa también poder adquisitivo de la gente, del equipo de trabajo. Entonces hay que estar muy atentos a ver cómo se van a manejar las finanzas para no poner en riesgo la salud financiera de la empresa, pero que tampoco sea un factor de rotación de personal en tu empresa, en tu negocio. Es que no hagas los ajustes inflacionarios debidos para que se mantenga el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Entonces, pues sí, es un reto todo este tema de los costos laborales. Es lo más complejo que veo que se tiene que tomar decisiones en las empresas en el siguiente año y derivado de estos 4 factores: la inflación, las vacaciones, la autorización de las vacaciones, los costos de seguridad social en el ramo de la FORE y el aumento al salario mínimo que hubo y que le va a aplicar solamente a aquellas empresas que pagan el salario mínimo, pero sin duda pues es un factor de referencia que aquí vemos en algunos aspectos donde nos impacta. Entonces hasta aquí eran los 3 puntos que queríamos exponer de no hubo reforma fiscal, ok, no hubo reforma fiscal, pero ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Pues porque tenemos un entorno inflacionario alto, tenemos unos retos que se nos están estableciendo a través de leyes que impactan al costo laboral, que impactan a la infraestructura de tu empresa, que impactan en tu estructura de costos y por lo tanto pues también va a cambiar en tu estructura de precios, ¿verdad? Entonces tenemos retos complicados y el mayor está relacionado con la toma de decisiones de los costos laborales. Ahora sí, ¿qué podemos hacer? Si respiramos hondo, ahora sí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué acciones? Yo les quiero compartir ahorita 11 acciones que no son aplicables a todos, pero podemos ir tomando nota para llevarnos como reflexión y muy probablemente en enero podamos compartir otras cosas ya cuando estemos viendo también pues qué están pensando los demás, qué están opinando los demás
y ver qué podemos adaptar en cada una de las empresas. Lo primero que tenemos que hacer, ¿ahora qué? Pues ahora tenemos que accionar. ¿Qué? Número uno, en cada empresa tenemos que actuar con la revisión de salarios ante el IMSS. Es importante que veamos que no tengamos salarios bases de cotización al iniciar el año 2023 por debajo del nuevo salario base de cotización y por debajo del salario que viene relacionado con el salario mínimo y con el factor de integración de vacaciones. Ese es el primer tema que hay que revisar. Nosotros a los clientes que les apoyamos con las nóminas, les vamos a apoyar con este servicio, les vamos a ayudar con este servicio, ya una vez iniciando el año para revalidar los salarios con los que tienen que cotizar. Va a ser un análisis especial que tenemos que hacer con ustedes. Punto número 2. Hay que revisar las compensaciones, sin duda, de la gente y buscar esquemas variables en los puestos relevantes. Esto fue un aprendizaje que traemos del año 2020. El año 2020 a todos nos complicó muchísimo. Y cuando teníamos estructuras de costos y de gastos fijos y tener una baja complicada en los ingresos, pues muchas empresas tronaron. ¿Qué se aprendió en ese momento? Pues que teníamos que tener no solamente estructura de costos fijos, sino variabilizarlos lo más posible. No es posible tener a todo el personal en esquemas variables, pero sí aquellos esquemas, aquellos puestos de alta responsabilidad, variabilizarlos. ¿Para qué? Para que nos ayuden a controlar dentro de su espacio el comportamiento de costos, el comportamiento de gastos y el comportamiento de ingresos. Para eso, pues hay que ver los perfiles, los puestos, el nivel de liderazgo de cada persona, el nivel de liderazgo que tiene que haber en ese puesto, establecer bien objetivos, la rendición de cuentas, si esos objetivos pueden ser cuantificables y de manera que se puedan ligar a alguna compensación variable y que no te impacte tanto en la empresa, buscar convertir los costos fijos a variables y sobre todo trabajar mucho el liderazgo personal del equipo de trabajo, pero de una manera permanente. Cuando tus líderes están trabajando en ese trabajo interno, en ese trabajo personal, lo que va a provocar es que también todo su equipo se empape en ese dinamismo y por lo tanto puedas ver lo que se está pasando en el entorno realmente como un reto, como un desafío. Nosotros queremos compartir nuevamente con ustedes estos cursos que hicimos a nuestros clientes en el año 2020 que siguen siendo muy vigentes. Pueden entrar ustedes a estos cursos, ahí les pongo un código de barras, ahí está una página donde pueden ver estos cursos que se llaman energía de conciencia, miedos, juicios, meditación, tipos de cuerpo y comportamiento humano y alquimia. 4 de estos 6 son completamente gratuitos y los dimos a nuestros clientes cuando empezó el problema en el año 2020. ¿Quién los dio? Los dio personas muy capacitadas. Los dieron el doctor Guillermo Garza de Poesis Consultores, lo dio Angie Lemes de Camargo de GHG y de Memoria Celular. Son personas muy capacitadas en el tema del desarrollo humano, de las emociones, del tema de la energía de conciencia, del liderazgo. Y ahí están hablando de ejercicios que puedes realizar tú y tu equipo de trabajo para precisamente trabajar más el liderazgo de cada persona. Cuando hablamos de compensaciones variables, ojo, no estamos hablando de evadir la responsabilidad patronal. Lo que quieres es lograr un esquema de compensación en puestos claves donde haya una ganancia para ambas partes, para la empresa y para los puestos de liderazgo, ¿no? Y mantener también la responsabilidad patronal. La tercera acción tiene que ver con un reaprendizaje. Y esto lo he visto mucho desde los últimos 3 años para acá. En el año 2020 empezamos una nueva era en los negocios y en la vida. Y tenemos más que
subirnos a esa era o no querer entrar a esa era y vamos a quedar fuera. Y cuando estás entrando a algo nuevo, implica invertir. Tienes que invertir en tecnologías, tienes que invertir en conocimiento, tienes que invertir en tu equipo de trabajo, tienes que invertir en nueva mercadotecnia, tienes que invertir, 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 invertir. Y no ver todo como gasto. Un desembolso no es un gasto. Entonces tienes que reaprender qué realmente es una inversión. ¿Y cómo? Pues mide el beneficio de lo que vas a gastar para que se convierta en una inversión. ¿Qué voy a tener a cambio de este gasto que estoy realizando? ¿Para qué me sirve? Entonces tenemos que reaprender nuevamente eso. Lo olvidamos porque a lo mejor en el 2019 todavía andábamos, muchas empresas andaban con mucha opulencia y gastaban, o decían, no ocupo invertir porque me está yendo muy bien. Pero ahorita en el 2020 al 2023 tenemos que enfatizar más en este concepto, ser más inversionistas en los conceptos de desembolsos que voy a tener para decidir qué sí desembolso y qué no. Y no tenerle miedo a la inversión. Si ya me diste bien el beneficio que te puede traer, no dudes, invierte, aunque sea incluso algo intangible, una capacitación, un diplomado, una certificación, algo que te ayude a conocerte mejor, a aumentar tu liderazgo, una herramienta nueva. Hay que invertir sin miedo, hay que invertir sin miedo. A veces hablamos de inversión económica, pero también hablamos a veces de inversión de tiempo, dedicarle el tiempo a aprender algo nuevo y permearlo con tu equipo, para que esto funcione. Y ahí está el punto número 4, precisamente invertir en la capacitación del personal y medir los resultados. Mide cómo van avanzando ellos en su capacidad de atención, mide cómo están disminuyendo errores, mide cómo está aumentando su nivel de responsabilidad, su grado de entusiasmo de trabajo. Todo eso va a repercutir en dinero, va a repercutir en dinero. Es mucho más caro no tener personal capacitado. Sigue siendo una idea en muchas empresas de no capacitar al personal porque me lo van a piratear. No, te sale más caro no tenerlo capacitado. Hay que analizar la operatividad y la eficiencia como punto número 5 para cubrir estos periodos de vacaciones más prolongados. A ver si al menos las personas que entraron en el año 2022 van a tener en el 2023 12 días de vacaciones y se las tengo que dar porque está por ley. ¿Cómo voy a cubrir esos periodos? A lo mejor tengo que ver que si sumo los periodos de 2, 3, 4 personas en un año, van a ser 3 meses, 4 meses a cubrir. Quizá necesito tener a otra persona. Y eso me va a obligar entonces también a buscar más ingresos, más clientes. Pero nada más voy a tener que tener a otra persona quizás para cubrir esos lapsos más prolongados de vacaciones. O cada negocio es diferente. Estoy hablando como una opción, pero quizás eso va a tener que ser una solución en muchas empresas. El contratar a una persona para ir cubriendo espacios de un área de trabajo, de un departamento, ¿no? Analizar sin duda los ajustes de precios que vas a realizar de tus productos y de tus servicios el otro año. ¿Por qué? Porque vas a tener que cubrir el incremento generalizado de precios que va a haber simplemente nada más de los servicios de luz, de agua, de teléfono, de gasolina, por la pura inflación. Pero si todos tus proveedores usan eso, pues claro que va a haber aumentos en precios. Y si alguno de esos proveedores está viviendo algún tema de problemas en su cadena de suministro, pues también te va a subir el precio. Y el aumento que vayas a hacer en los costos laborales, que vas a tener en los costos laborales. Entonces necesitamos revisar bien los temas de ajustes de precios de tus servicios, de tus productos el próximo año. Es algo que tienes que dedicarle tiempo. Si tú no se lo dedicas, nadie más se lo va a dedicar. Tienes que revisar el tema de ajustes de precios siempre y cuando estés en un negocio donde no estés con precios controlados, ¿verdad? Porque hay algunas empresas de distribución que tienen sus precios controlados y que vienen ya
definidos por el corporativo, por la matriz o por algún contrato. El punto número 7, y este está más enfocado a temas personales, aunque también hay empresas que tienen tarjetas de crédito, es liquida en la medida de lo posible los saldos de tus tarjetas de crédito y aprende a utilizar la tarjeta de crédito. Hay gente que no se le da el uso de la tarjeta de crédito y además se meten en problemas. Pero la tarjeta de crédito es un buen medio de pago, ¿sí? Si lo sabes usar, si sabes cómo utilizarlo. Pero si no tienes idea y no te interesa y no tienes la facilidad para aprenderlo, mejor no la uses. Y ve liquidando los saldos. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno de tasas de inflación que van creciendo, perdón, tasas de interés que van creciendo. Y las tarjetas de crédito están ligadas a esa tasa de interés interbancaria de equilibrio que va creciendo, más X puntos. Los créditos al consumo, por tener mucha cartera vencida, tienen tasas altas. Entonces es algo que debes analizar mucho en tus finanzas personales, el dejar de utilizarlas o el saber utilizarlas. Y si traes tarjetas empresariales en tu negocio, también busca liquidar el total. Busca liquidar el total. No te financies con tarjetas de crédito en conceptos de largo plazo, ¿no? Otro punto a hacer y que ya no queremos que nos robe energía y por eso lo ponemos ahí es cámbiate ya al CFDI 4.0. Agiliza la implementación. Tenemos que, nos pone una fecha, trabajamos, estamos casi por cubrir la implementación y el SAT lo posterga. Pero lo posterga, no lo cancela, lo posterga. Entonces, ya de una vez, si estás avanzado y ya estás a punto de concluir, concluye. Para ya no gastar más energía en este tema el próximo año. ¿Por qué? Porque ocupamos la energía en otros temas. Pero ya en el CFDI 4.0 ya no. Por lo tanto, concluye el CFDI 4.0 de tu facturación, de tus nóminas, de, de las cartas porte, complementos carta porte. Ya ve avanzando en la medida de lo posible con esto. Punto número 9. Busca en tu empresa aplicar realmente opciones de optimización financiera y fiscal, considerando, a ver, las personas involucradas que están en la empresa. Alguna persona que esté involucrada en la empresa puede cobrar honorarios, puede cobrar una renta, puede cobrar un asimilado. Hay que ver esas opciones para generar esquemas de deducción fiscal, pero que se queden dentro de mi círculo de control. Utiliza la propiedad intelectual de la entidad para tener beneficios fiscales, ya sean concesiones, exclusividades, carteras de clientes, marcas, invenciones, patentes. Podemos darle una forma a la propiedad intelectual que todas las empresas tienen algo que hacer ahí y convertirlos en activos financieros que puedan ser deducibles o que te puedan generar un ingreso acorde a lo que tú estás buscando. Lo importante de este tipo de activos es que podemos darle un tratamiento incluso de una deducción sin que sea desembolsable. Entonces tú puedes tener en tu estado de resultados un gasto virtual sin que desembolses dinero y te ayuda por lo tanto a cuidar el flujo de efectivo de tu negocio. Te va a traer ahorros en ISR. Incluso materiales que se trabajen para generar ventas, para generar capacitaciones. Podemos darle una forma para que puedas tener derechos de autor como una medida más de ingresos o una medida más de activos dentro de la empresa. Acuérdate de esto, que la propiedad intelectual tiene un valor financiero en las empresas, tiene un valor económico, hay normas de información financiera que lo establecen, las leyes fiscales lo establecen, las leyes de la propiedad industrial lo establecen. Entonces simplemente podemos hacer una combinación de eso, aplicarlo a tu negocio y vas a ver los beneficios. No tengas miedo a invertir en esto tampoco. Y ya casi por último, este es uno de los puntos más importantes del qué hacer. Este año vimos aquí en Nuevo León, con la coordinación fiscal que existe de la Federación con Nuevo León, que Nuevo León está revisando impuestos federales, en específico el IVA.
y brincándose muchos procedimientos malamente, pero ponen en jaque al contribuyente porque después de hacerle un requerimiento y que el contribuyente entrega el requerimiento de sus deducciones y la autoridad ve los servicios que ve de proveedores, perdón, los proveedores que ve de servicios, los proveedores que ve de servicios, se los señala y les dice, esos proveedores traen problemas. No puedes acreditar el IVA, no puedes deducirlo para ISR. O demuéstrame lo contrario. Y ahí es donde patina el contribuyente, porque no está preparado para demostrar a la autoridad que sus proveedores, aunque ya tenga años con ellos, le están dando un servicio. Y por eso le recomendamos este punto número 10. Haz de tus proveedores, sobre todo de los servicios, una carpeta, un expediente, para que en caso de que la autoridad te pida, demuéstrame que este proveedor está bien contigo, le puedas demostrar. ¿Cómo le puedes demostrar? Pues aquí damos una idea de los documentos que tienes que tener en ese expediente. El acta constitutiva de tu proveedor, si es que es persona moral. La cédula fiscal o la constancia de situación fiscal. Un comprobante de domicilio. La opinión de cumplimiento ante el SAT y vela renovando cada 2 o 3 meses. Si no es positiva, revisa que realmente se vaya convirtiendo en positiva. Si no, empieza a buscar otro proveedor, porque esos son los que te pueden poner en jaque ante una revisión del SAT. Una identificación del representante legal, la opinión de cumplimiento ante el IMSS, ante el Infonavit, y que te la estén dando también cada 2 o 3 meses y debe ser positiva. Haz contratos u órdenes de compra con ellos, que fíncales una orden de compra, fíncales un contrato, guarda incluso algunos correos si estás poniéndote de acuerdo con ellos del servicio que te están dando. Mantén fotografías del establecimiento, la página web, el teléfono o los nombres de los contactos que te están atendiendo, correos electrónicos. Arma un expediente de esto, porque esto si se los entregas a la autoridad cuando te dicen, oye, ese proveedor está en la lista negra o está a punto de estar en la lista negra porque es un EFO, porque es una empresa facturadora de operaciones simuladas. Y tú no lo ves en la lista negra, pero ellos te apresionan de esa manera. Por lo que puedes ahí con todas las de la ley es demostrarlo, que tienes este expediente, que tienes evidencia material del servicio que te están dando y que ya ahora sí califiquen y clasifiquen ellos si procede o no procede. Y ya al menos le estás dando materialidad de que contigo no va a poder tan fácil, ¿no? Entonces esto es muy importante hacerlo. Váyanse a sus proveedores del 2022 y en el 2023 ármenla con los nuevos proveedores o actualícenla con los proveedores actuales. Lo vivimos este año aquí en Nuevo León. Lo más probable es que lo volvamos a vivir en el año 2023 y tiene que ver con los métodos de fiscalización que está usando la autoridad. Por eso le pusimos aquí un foquito, porque esto es sumamente importante que tomen nota y que lo realicen. Y por último, ¿qué hacer? Si tú estás al frente de un equipo de trabajo, si tú estás al frente de una empresa, busca mantener la paz, mantener la calma. Inspírate permanentemente, porque el entorno que nos tocó vivir es único en la historia. Nunca había habido un entorno así tan complicado como el que estamos viviendo, de tantas variables, de tantos retos. Aún en todo esto, nosotros estamos haciendo empresa y requerimos mantener la paz, la calma para poder tomar decisiones. Busca la manera de inspirarte permanentemente, constantemente. No te contamines con las ideas, con las pláticas, con las noticias que hay afuera. Sí, que sepas qué está pasando, pero no te contamines. ¿Qué puede ayudarte en esto? Define un propósito de tu empresa. ¿Para qué está tu empresa? ¿Qué está buscando cubrir tu empresa? Y cuida que eso esté ligado a tu esencia de liderazgo, a tu esencia de líder, a tu esencia de persona, para que no te sea difícil mantenerla y hacerla vivir. Define un propósito de tu empresa. Cumple con todas las obligaciones. Oye, que el gobierno ahora quiere recaudar más. Sí, pero yo puedo cumplir de la mejor manera posible y cumplir con mi obligación.
Oye, que va a haber más seguro social. Sí, pero hay maneras en las que puedo trabajar, cumplir y cumplirle a todo el mundo. Hay que hacer el cumplimiento de las obligaciones en tiempo. No te atrases. No te atrases en el pago de impuestos, no te atrases en el pago de seguro social. Es todo un arte, pero el mantenerte permanentemente en tiempo disminuye mucho las posibilidades de una fiscalización. Y sobre todo, haz un adecuado manejo de tus finanzas personales y de tus inversiones. No mezcles tus finanzas con las de tu negocio. Por eso es muy importante que tú te conozcas a ti mismo como líder, como persona, como emprendedor, como empresario. No puedes tener un nivel de vida superior a lo que te puede dar tu negocio, porque entonces ya le estás poniendo límites a tu negocio y entonces ya no puedes cubrir las obligaciones que te está demandando tu negocio. Entonces las finanzas personales no se mezclan con las finanzas de la empresa y debes de saber muy bien con cuánto cuentas para vivir. Algunos de ustedes estuvieron con nosotros en la sesión de finanzas y emociones y ahí hablábamos de las cajas de la libertad financiera. Y la caja número 1 es la más importante de todas. El que tú sepas que tu ingreso es suficiente para cubrir tu caja número 1 y que tu caja número 1 no sea más grande del flujo que estás recibiendo de tu ingreso personal. Esta caja le llamamos la caja del autoconocimiento. Cuando tú te conoces bien qué ocupas para vivir, sabes muy bien tu ingreso, cómo lo puedes destinar. Y entonces das flujo para que tu empresa pueda crecer. Después entonces, pues ya vienen las siguientes cajas que te dan una libertad financiera. No se puede llenar la 1 hasta la 5 brincándotelas. La 1, una vez que está llena, se va a la 2, de la 2 pasas a la 3, de la 3 puedes generar más ingresos, puedes llenar la 4 y después puedes ir llenando la 5 donde generas más ingresos. Cada persona lleva su ritmo, cada empresa tiene su ritmo, eso hay que entenderlo, y es gradual el ritmo. Entonces, ¿cómo puedes armar todo esto? Tú realmente lo armas buscando una inspiración permanente y mantener la paz. Si tú eres un empresario, si tú eres un emprendedor, si tú eres un líder de un equipo de trabajo, si tú eres un líder en tu familia, cabeza de familia, tienes personas que dependen de ti, no puedes desesperarte. En el entorno que estamos viviendo, lo que ocupamos es primero tener paz y calma para tomar las decisiones y ver con claridad qué es lo que vas a ejecutar. Y bueno, pues hasta aquí la sesión de hoy. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, con gusto podemos realizarla o podemos tratar de contestarla. Adelante. Bien. Pero si alguien tiene alguna pregunta, con gusto lo podemos ver. Es, es bien, Paola. Dice, ¿qué pasa si el empleado no puede tomar todas las vacaciones juntas? Esas son de las preguntas que tenemos que empezar a ver ya al inicio del año, porque lo que está establecido en la ley y en un documento que se emitió de preguntas frecuentes, hablan de 12 días de vacaciones continuos por lo menos. Es cierto, y si una persona no lo puede hacer, ¿cómo le vamos a hacer? Yo creo que al rato vamos a ver ese tema de que, sí, si una persona no puedes obligarla tampoco a tomar todas las vacaciones, no quiere, quizá no tenga los recursos para estar tampoco vacacionando tanto tiempo, ¿verdad? No le gusta estar tanto tiempo sin hacer nada. No sé, cada persona es diferente. Ahorita en las preguntas frecuentes no da permiso a eso. Yo creo que se va a aclarar ya incluso en preguntas frecuentes, en acuerdos, al principio de año. Y habrá que acudir con especialistas laborales al principio de año para definir bien esas políticas y poder establecer esas políticas de que la empresa está dispuesta a dar los 12 días, pero si el empleado no quiere, pues quizá bajo un escrito pudiera hacerse. No sé si esto sea factible, habrá que ver, te digo, personas especialistas en temas laborales, a ver qué van
discutiendo y aclarando sobre este tema. Muy buena pregunta, Paola. Habían dicho que se puede fraccionar según cada empresa, ¿no? Pues ahorita lo que está establecido en la ley no, y en las preguntas frecuentes no. Eso es lo que se buscaba precisamente cuando pasó de diputados a senadores la iniciativa, porque en un principio iba así como está ahorita, luego se buscó fraccionar, pero al final autorizaron como estaba la primera, que era sin fraccionar. Precisamente era lo que se quería que se fraccionara, pero lo que salió publicado es que no hay fracción, que es 12 días de vacaciones continuos por lo menos. La realidad de México no lo permite, la realidad de muchas empresas no lo permite, pero tendremos que verlo ya a principio de año, a ver qué discernimiento hay entre laboristas y entre los mismos empresarios, ¿no? Gracias, doctora, por la pregunta. Son días laborables, licenciado. Nos preguntan si son días naturales o son días laborables. Los días de vacaciones siempre son días laborables. Los días inhábiles por contrato o porque pues, no todos descansan los sábados y domingos, pero los días inhábiles por contrato no se cuentan. Hablamos de días laborables, ¿sí? Entonces sí son más de 2 semanas de vacaciones las que puede tener una persona de manera continua. En mi opinión, la realidad de México no lo permite, de muchas empresas no lo permite, pero bueno, pues ya está establecido así en la ley. Vamos a ver qué pasa a principios de año, ¿no? Con todo esto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí les dejo estas recomendaciones, les vamos a compartir este material. Les vamos a compartir este material y en verdad les agradecemos que se hayan conectado ahorita a esta sesión. Y aprovecho para nombre de Obetus y de H Integro, pues también desearle unas felices fiestas ahora en Navidad, que la paz, que la prosperidad, que la salud esté reinando siempre en su casa, porque después partiendo de eso podemos ir creando más cosas. Gracias por su confianza, gracias por su apoyo, gracias por otro año estar aquí juntos y pues estamos listos para el año 2023. Nos veamos la próxima, en 2 o 3 semanas, en una sesión nueva con las novedades que pudiera haber para actualizar esto. Muchísimas gracias a todos. Pásenla de lo mejor. Gracias.